¿Qué tal? Nos encontramos con Alfonso Nava Díaz. Gracias por aceptar la invitación a la Un entrevista. honor, mi licenciado. Mi Querido querido Pablito, Alfonso, Matehuala, ¿eres de Matehuala o Matehuala es tuyo? Matehuala es de Matehuala y de muchos matehualenses que la queremos. Oye, ¿naciste en Matehuala o ahí fuiste a vivir? No, yo nací en Matehuala. Nací en Matehuala y cursé los estudios hasta la preparatoria. Después ya me vine aquí a San Luis Potosí. ¿Tus papás son de Matehuala? Sí, sí, sí. No me digas, ¿a qué se dedicaban ellos? Mi papá era comisionista, Ujú. compraba cosas, vendía cosas y mi mamá pues lo apoyaba en la casa. Y cuando mi padre muere, mi mamá tuvo que sacarnos adelante y entonces consiguió algunos recursos de alguna propiedad que vendió. Y en aquel tiempo era muy demandado el traer cosas de Estados Unidos. Mi Mm, mamá no tenía otra posibilidad, entonces empezó a ir a Estados Unidos a comprar cosas y lo hacía con ujú. mucho esfuerzo y así nos sacó adelante a 4 hermanos ¿Tú estudiaste en Matehuala? hasta la preparatoria. La profesional ya la hice aquí en San Luis Potosí. ¿Y en dónde estudiaste aquí? La Facultad de Contaduría, Comercio y Administración. Puedo decirte que cuando yo estaba en la definición de la profesión, pues yo leí comercio y administración y yo decía, bueno, comercio es todo, ¿no? Y al final me encontré con que era contaduría, pero me recompuse el camino y me he dedicado prácticamente a la empresa la mayor parte de mi vida. Bueno, antes de venir a San Luis, ¿cómo eres en Matehuala en el que vivías? Pues mira, era la casa grande de todos, sí, nos conocíamos la mayoría. Cuando yo salí era una población de 60,000 habitantes. Ahora, Ahora ya andamos arriba de los 125,000. Entonces, pues, ¿sabías toda dónde una terminábamos? metrópoli. Y sí, dijo, con respeto, dijo un campesino, es una gran ubre, ¿verdad? Sí, Matehuala ha crecido un tiempo muy desordenado y bueno, ya se está recomponiendo. El centro histórico se estuvo destruyendo mucho. Ya hay reglas que le limitan el poderlo hacer, pero bueno, Matehuala está creciendo, afortunadamente. Te vienes a San Luis, estudias aquí la carrera y luego, creo que tu siguiente negocio, ¿cuál fue? ¿Cuál fue tu primer negocio? Bueno, después de aquí, interrumpí un tiempo la carrera, me fui a vivir a Monterrey y de Monterrey me fui a Chicago, Ujú. buscando capitalizar un poco y regresé. ¿Mojado o con Mojado, papeles? mojado. Bueno, llevaba una visa de turista, Ajá, pero trabajé de mojado. ajá. Allá conseguí la tarjeta del seguro y me Ah, no me llamaba digas. Oscar Lozano. Entonces, cuando de pronto me decían Oscar, Oscar, pues yo Y tú, ¿quién le no habla? sabía quién, pero yo, ¿Y de qué sí. trabajaste? Trabajé planchando corbatas en una fábrica. Bueno, planchando fue ya el escalón que gané, Ujú. pero al principio las empacaba. Y terminé planchándolo y era bueno porque me pagaban por pieza. Entonces, pues tuve una habilidad tremenda en planchar corbatas. ¿Aprendiste algo de corbata? A plancharlas, mi padre. No, no, pero vas, las buenas son las de seda. Bueno, sí, sí, sí. Me recuerdo una producción especial que hubo, que no las he visto en ningún lado, corbatas de Ixtle, Ah, de Ixtle. pintadas a mano, sí. Una textura muy fina, trabajada muy fina, como que fue una edición especial. Ujú. Después de ahí me fui a una fábrica, hacíamos allá máquinas para nieve, de esas de la palanquita que sale el Ujú. churrito, y los fines de semana comprábamos cosas, libros, incluso en la fábrica de corbatas, o comprábamos camisas, y nos íbamos a una pulga. Y digo, hablo en plural porque lo hacía junto con el esposo de mi hermana. Ujú. Y ya cuando la pulga no nos funcionó bien, iba los fines de semana a un restaurante de comida mexicana, Las Ujú. Margaritas. Allá trabajaba apoyando a los meseros. Yo nunca salía al comedor. Ujú. Les tenía el café, les tenía los totopos, los platos, las órdenes, las recibía. Y esa fue mi experiencia en ¿Cuánto Estados tiempo Unidos. estuviste ahí? Estuve 7 meses en Pablo. Y después, Capitalizamos un poco de dinero, nos venimos aquí a San Luis y pusimos una tienda de ropa en la calle de Allende. mm, Allende, entre Mier y Terán y Julián de los Reyes.
Verona se llamaba la tienda, funcionaba regularmente, entonces junto con mi cuñado definimos que no daba para los dos. Entonces él se quedó con la tienda y yo regreso a seguir estudiando y entonces me voy a trabajar a un despacho. Soltero hasta eso. No, ya estaba casado en ese momento, sí. Y el maestro me dice, qué bueno que me vienes al despacho, te dejo las llaves. Yo ando en una campaña con un candidato a gobernador y entonces me aventó como cuando te avientan a nadar, que estás obligado a aprender. Yo aprendí gracias a esa circunstancia del maestro. Ahí, a los 6 meses, no me pagaron nunca nada, pero a los 6 meses conocí a un amigo que trabajaba en la zona industrial. Me dice, oye, ¿te gustaría ir a trabajar a la zona industrial? Empecé ganando 4,000 pesos, que era un mundo de dinero. Y a partir de ahí ya mi suerte profesional cambió. Me invitaron de gerente de una empresa de joyería, luego de subgerente a una embotelladora en Tehuacán, Puebla. Pero el sacrificio de ir y venir cada semana, porque aquí se quedó la familia, no compensaba lo que estaba yo teniendo. Y decidí regresarme sin tener una posibilidad real de generar recursos, ingresos en otra cosa. Y en ese buscar, había un restaurante que yo sabía que estaba funcionando mal. Entonces les pedí que me lo rentaran. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba El Patio. El Patio. ¿Es el que estaba en la feria? No, ese estaba en Carranza y Avanzada. ¿Y luego lo pusiste en la feria? ¿O ese fue? Ese era El Patio. Luego, estuve ahí un tiempo con ellos, había una serie de complicaciones y decidí separarme. Y entonces ya instalé por mi cuenta Restaurante Cocoyoc. Estuvimos acá, por donde está ahora Office Depot. Y al poco tiempo me vendieron lo que era El Patio, que se convirtió en Restaurante Cantares. Luego tuve la oportunidad de comprar el Cherry, en la carretera uno que se llamó El Campero, y en la feria pusimos Cocoyoc de la feria. ¿Y cuál es tu experiencia? ¿Qué tan complicado es tener un restaurante? Bueno, como todas las actividades, son negocios que tienes que atender. Sí, el restaurante es una cuestión absorbente, porque cuando todo el mundo descansa es cuando más tienes que trabajar. Los domingos tienes que trabajar más y las fiestas tienes que trabajar más. Oye, ¿te acuerdas de la feria cómo era ahí cuando estaba ahí Por el plan de San Luis, claro, claro. Estaba muy de pueblo, ¿no? Lo que era el Palenque, enfrente, el Tenampa. Pero llegaron a ir artistas, No, pues los consagrados, todos pasaron por ahí, Vicente Fernández, y Juan Gabriel, y todos los en esa época estuvieron. El Palenque sí era una feria, pero no tan de pueblo. Digo, sí, iba mucha gente, pero... No, pero las instalaciones estaban bien montadas, operaba bien. Sí, ya insuficiente para el tamaño de la ciudad que creció. Oye, luego te fuiste a poner un negocio en Mazatlán, ¿o Bueno, allí yo, con los negocios de restaurante, me fui involucrando en la actividad de la Cámara de Restaurantes. Tuve la oportunidad de ser presidente de la Canirac. No me digas. Sí, y con el esfuerzo de todos y el apoyo de todos, logramos que nuestra Cámara fuera la primera en el país en tener su edificio propio. Porque era un sufrimiento las cámaras. Alguien las definía, las cámaras, que son los organismos pobres de la gente rica, a diferencia de los sindicatos, que son los organismos ricos de la gente pobre. Y entonces, pues no teníamos para la renta, no teníamos para pagar a la secretaria, etc. Entonces encontramos en la forma de adquirir un inmueble una posibilidad de ingresar rentando espacios. Y afortunadamente funcionó y así se ha sostenido la Cámara. Hoy se ve con mucho orgullo las instalaciones que tiene. ¿Son esas las que tú ibas a construir? ¿Las que tienen ahora? Las que compramos, sí, claro, están modificadas, sí, pero son esas, ahí en Amado Nervo, en Morales.
y luego te vas a poner, ¿qué era un barco Junto con camaronero? otros, ¿Qué era lo que junto es? con otros amigos, con un par de amigos, creamos en ese momento estaba dando el boom de las exportaciones. Entonces creamos una comercializadora que se llama Comercio Internacional Ramal, porque era Rafael, Marcos y Alfonso. Yo les decía después de un tiempo que le cambiáramos el nombre, que le pusiéramos Remal, porque sí, conocimos los mercados, conocimos a los compradores, pero no logramos a contactar productos de buena manera. No me imagino a un matehualense del desierto ahora trabajando a un lado del mar. Bueno, después de esa actividad, o derivado de ahí, conocí a uno de los empresarios más fuertes en la central de Abasto. Y él me hizo favor de invitarme a asociarme con ellos. Eran 3 hermanos y yo fui el cuarto socio de esta empresa. Y nos asociamos con empresas atuneras. Primero comercializábamos, después tuvimos la oportunidad de invertir en una planta, en unos barcos pequeños, de ahí una planta sardinera en Guaymas, invertimos en granjas camaroneras, y todo iba muy bien, iba extraordinariamente bien, hasta que al país nos golpearon con el embargo atunero. Sí, el embargo atunero, ¿en qué consistió? En que... Duró muchos años, ¿no? Sí, duró muchos años. Pero también ya tiene muchos años que se quitó. Sí, pero eran 26 plantas cuando operábamos nosotros. Y de esas 26 solo sobrevivió una. Y de la flota atunera, que en esencia era la que querían golpear, con este embargo, que fue una política comercial perversa, se desmanteló. Los barcos empezaron a irse a Sudáfrica, a otros países, y entonces se cayó el tema de la pesca. Ahora se está recomponiendo, pero se cayó y ahí tuvimos una crisis tremenda financiera, ¿no? Oye, fuiste diputado federal. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, dice que los diputados deberíamos de trabajar con lo que traes en el alma. Y lo que traes en el alma lo rescatas en las campañas, en hacer compromisos con la gente. Y desafortunadamente no alcanza el tiempo, ni la inexperiencia te permite, porque sin duda cuando llega uno, pues no sabe que hay que hacer alianzas con grupos, que hay que pactar internamente con los otros partidos, etc. Y entonces las iniciativas que yo presenté empezaron a prosperar, desafortunadamente ya por terminar el periodo. ¿Qué iniciativas fueron? Por ejemplo, una ley de protección a las familias de los migrantes. ¿Por qué a las familias de los migrantes? Porque el altiplano potosino y en general una parte importante del Estado vivimos de las remesas. Ahora se les llama a los migrantes los héroes de México, pero no se hace más por ellos. Ahí proponíamos una serie de apoyos y atenciones, desde el cobro de comisiones por remesas. No es posible que les cobran el 10% por unos minutos de transferencia, cuando ese 10% no se los daban en todo un año de tener dinero trabajando. Y cosas por el estilo. Entonces, trabajé por los migrantes, por los campesinos, trabajamos por la educación, y bueno. Oye, tus compañeros de legislatura, ¿te acuerdas de Emilio Choifet? Sí, claro, fue mi coordinador. Digo, era una persona admirable, ¿no? Sí, sí lo es. ¿Cómo lo recuerdas? Cuando inició la legislatura, la coordinadora fue por votación la maestra Elvester. Desafortunadamente llegó un momento en que ella pactó poner IVA a medicinas y alimentos. Y entonces
el no IVA en medicinas y alimentos había sido nuestra bandera de campaña. Y de ahí se dio una rebelión del grupo del PRI y hubo el desconocimiento de la maestra. Cuando uno llega a la Cámara de Diputados, normalmente llegas con el auspicio de tu gobernador, que te vincula para que estés en determinadas comisiones. Cuando tú llegas, se pierde la gubernatura. Sí, llegamos en orfandad. Toca trabajar con Marcelo de los Santos. Me toca trabajar con el gobernador, con Marcelo de los Santos, pero en ese momento a mí me dan una secretaría de una comisión pues, que casi nadie quería, que era una comisión muy bonita, que era de desarrollo, de proyectos sociales. Se manejaban ahí las cooperativas y todos estos organismos sociales. Pero cuando hay el cambio y llega don Emilio Choifet, yo acuerdo en una plenaria del grupo parlamentario, me manda a llamar y me dice... Del PRI. Sí, del PRI, perdón. Y me dice, oiga, usted es secretario de una comisión de proyectos sociales. Le digo, sí, don Emilio. Pues quiero que renuncie. Dije, órale. Sí, y dice, pero quiero que me ayude como secretario de la Comisión de Auditoría Superior. Entonces era así un brinco impresionante, una de las comisiones más importantes. Ahí me di cuenta de los enormes vacíos legales que se tiene en la revisión de recursos públicos. No es posible que no se revise más del 2% del dinero público de este país. Y no es posible que todos los irregulares que se encuentran solo quedan en una declaración del auditor donde dice que hubo fallas y ya. Oye, regresando a lo de Marcelo de los Santos, ¿por qué fue difícil trabajar con él? ¿Hubo alguna relación o plano nunca? Sí, la hubo. ¿No? Él obviamente tenía su inclinación hacia los diputados de su partido. Pero sí se llegó a reunir contigo, te mandó a hablar, trabajaron en algo. Yo le pedí cita, pero debo decir, por ejemplo, que a mí me tocó gestionar, junto con diputados de Zacatecas, la conversión o la ampliación de la carretera de San Luis a Zacatecas en doble carril. Para esto invitamos, yo lo platiqué con el gobernador Marcelo de los Santos, e invitamos al gobernador de Zacatecas, que era en ese momento Ricardo Monreal. Y algo le disgustó al gobernador porque andaba cancelando el evento. Al final lo hicimos, pero había frío. Pero ¿cómo? Es importante saber esto, porque ¿cómo fue? ¿Tú le hablaste? No, pues yo le hablé y le dije, oiga, estamos gestionando esto. Esto es algo importante para el Estado, es ir a Zacatecas. Para mí yo creo que fue un gobernador, pero me parece, creo que no eran personas que son también como los de ahora, con su ego muy grande, no comunicaba, despreciaban a la oposición, ahora se sienten despreciados, pero en aquel tiempo ellos también hacían sus cositas. Sí. Realmente, ¿cuántas veces hablaste con él? ¿Fuiste 3 años diputado? Sí, 3 veces, si acaso, sí. Porque no, sí. Te digo, despreciaban a la oposición. Sí, y al contrario, por ejemplo, junto con el diputado Benjamín Sagaón, el otro diputado del PRI. Sí, conseguimos recursos para el Hospital Central. ¿Te acuerdas de aquella noche cuando se rehace el presupuesto federal? Sí. Y entonces los diputados de oposición en San Luis, o sea, ustedes, los del PRI, presentan proyectos y se los asignan, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, pues logramos, por ejemplo, en el tiempo de la legislación, con tranquilidad trajimos para el Estado unos 3,000 millones de pesos.
¿Y qué es lo que pasaba? Por ejemplo, pues todo el mundo ponía sus proyectos, pero nadie los correteaba. Yo aprendí eso sí de los recursos, que había que pactarlos, por ejemplo, los recursos para la carretera, pues tuve que pactarlos con la gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y tuvimos que velar el día del amarre del presupuesto, porque salían lo que llamaban los duendes, te borraban ya lo que tenías y metían notas. Entonces tuvimos que irnos para que no nos quitaran los Para que no se los presupuestos. quitaran. Sí, para que no se quitaran. Sí. Oye, me acuerdo también de un sistema de agua potable que llevaste a Ébano. ¿Te acuerdas que era un gobierno del PAN, no? Sí, sí, sí. Pues sí, se gestionó para Ébano, para Valles, porque al final el diputado, independientemente del partido, es para todo el Estado, ¿no? Oye, también fuiste candidato a presidente municipal de Matehuala, una o dos veces. No, una vez, sí. ¿Cómo recuerdas esa experiencia? Pues fue una campaña como todas, ¿no? Muy rápidas, interesantes, nunca te alcanzan los recursos, el golpeteo, etcétera. Pero esa campaña fue muy sui generis. Fue cuando en la Nacional iba Felipe Calderón, Roberto Madrazo, Por el PRI. sí, y López Obrador. Y entonces lo cito porque eh, en esa elección algo sucedió a favor del candidato al PAN, el candidato del presidente de la República. En Matehuala sacaron 20 y tantos mil votos en la presidencia municipal y en la presidencia de la República. Esos votos no han vuelto a salir. Sí, Nunca han vuelto a ganar. sí han ganado, pero no han vuelto No con a esa salir esos cantidad. votos. Al hacer la revisión, pues, encontramos que habían votado muertos, que habían votado migrantes y todo. Y entonces hacemos la impugnación, pero la diferencia sí era muy notable. Entonces el tribunal la desecha porque no era determinante. Es decir, imagínate que tú logras mostrar que votaron 30 muertos. Entonces, bueno, son 30 votos, pero tú te perdiste por más de 7,000. 30 votos no determinan. Pues no, pero era el hecho. Y así se definió la elección. Sí, no gané. Oye, Poncho, ¿cómo inicias el proyecto de la Universidad de Matehuala? ¿Cómo se da? Cuando estudié en la preparatoria, nos formábamos allá 110 alumnos en preparatoria. Y de esos 110 lograban ingresar a la Universidad Autónoma, 4, 6, ¿sí? A pesar de que era la única preparatoria, y sigue siendo la única preparatoria dependiente de la universidad. Entonces, como presidente de la mesa directiva, de la sociedad de alumnos, perdón, mi propósito fue que se abrieran los espacios para los estudiantes de Matehuala. Y me acuerdo que peleamos con el rector, el licenciado Guillermo Medina de los Santos, siendo secretario el licenciado Roberto Leiva. Le decíamos, mire, o nos ponen un campus acá, o cuando menos una plataforma base para otras carreras, o nos dan pase automático, o no sé, la calidad de los maestros, porque no es posible que de 110 tengamos tampoco ingresos. Y quien nos abrió la puerta fue el licenciado Roberto Leiva, que en aquella ocasión nos dio 16 plazas para estudiantes de Matehuala. Pero ahí quedó, termina el periodo, sigue uno en otra formación, y ahí terminó. Y las generaciones siguientes peleaban lo mismo. Cuando el licenciado Fernando Silva Nieto, a quien yo traté mucho en la Ciudad de México, yo ya vivía en ese tiempo en la Ciudad de México con el tema de los productos del mar, a Fernando, siendo senador, le tocó la revisión para el Tratado de Libre Comercio de los temas del mar. Entonces hubo una cercanía en ese sentido. Cuando termina como senador y llega a la Secretaría de Educación Pública, lo voy a ver, le digo,
la universidad para Matehuala, habla Ujú. ayúdanos a que se vaya la autónoma. Él habló seguramente con el rector y me dijo, oye, pues no, la factibilidad y los recursos y todo lo que se puede poner de pretexto para que no suceda. Y entonces le dije, oye, apóyanos para hacer una institución de sociedad civil. Ujú. Y dice, oye, me encanta la idea. Y fue así como empezamos a dar los primeros pasos para, con matehualenses, constituir una sociedad civil sin fines de lucro. El tema se dio cuando hubo que decidir quién operar la universidad, Ujú. pues que nadie Nadie quería. quería, y yo estaba en el momento de estar finiquitando la quiebra de las empresas de productos del mar, y entonces vi la coyuntura y me regresé a Matehuala. Oye, y ¿con cuántos alumnos empezó la universidad? Empezamos con 60 alumnos en una finca en las orillas de la ciudad rentada. ¿Y No ahora había. cuántos alumnos tienen? Ahora atendemos en promedio 1,000 alumnos, 1,200 alumnos al año. ¿Cuántas carreras? Son 12 licenciaturas, 5 especialidades, 5 maestrías. Y bueno, estamos ya por dar el paso, si nos lo permiten, a los doctorados. Y bien, ahora ya la universidad tiene un activo de inmuebles propio, en un espacio en el centro de la ciudad, casi 9,000 metros cuadrados. ¿Y qué futuro le ves a la universidad? Digo, además de seguir creciendo, otras carreras que... Sí, bueno, pues la educación es algo inacabado. Sí, la población. ¿O cuáles son las carreras más fuertes de la... o más atractivas de la universidad? Mira, ahora en Matehuala, cuando la universidad se instala, solo operaba el tecnológico de Ujú, Matehuala. sí, Ahora ya hay un campus, del campus de la autónomo. Autónoma, está la Universidad Intercultural, y en conjunto ofertamos 26 licenciaturas. Y hay un acuerdo, sin decirlo, de no aperturar las mismas carreras Sí, para claro. competirnos. Entonces, ¿cuáles son las nuestras, las que hemos encontrado en coyuntura? Por ejemplo, medicina veterinaria. Medicina veterinaria que no solo no había allá, sino que no había en todo el estado. Los aspirantes Y es tenían importante para la región, ¿no? para el estado. Sí, los estudiantes se iban a Calera, Zacatecas o a Querétaro. Y ahora recibimos estudiantes, por ejemplo, de manera importante en la zona huasteca, pero también recibimos estudiantes de Querétaro, de la capital y desde luego de la zona del altiplano potosino. Me imagino que de toda la región, ¿no? Todos los municipios. Sí, 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 sí. En ese mismo sentido, aperturamos la licenciatura de criminología. Ujú. No había en el Estado y todo apuntaba a una formación de universitarios con un perfil que pudiera prevenir el delito, que ya se veía iba a ser explosivo. Aperturamos la maestría en ciencias forenses, en derechos humanos, que nos ha puesto a la vanguardia de estudios universitarios. Y, por ejemplo, una carrera que es altamente demandado es la de psicología. Esa carrera la tenemos incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestros egresados salen con un título de la UNAM, que dice por haber cursado sus estudios en la Universidad de Montevideo, pero es de la UNAM. Oye, Poncho, digo, eres una persona muy proactiva. Este, Cuéntanos, ¿qué personajes importantes has traído a la universidad? Desde embajadores, muchos personajes has traído. Cuando se tiene conciencia de dónde estás, tenemos que reconocer que tenemos un rezago enorme, no solo en educación. Mira, cuando a México, país, nos llega la primera universidad, que es el modelo europeo, Ujú. ya teníamos casi 1,000 años de rezago contra Europa. Cuando a San Luis Potosí se instala el Instituto Científico y Literario, ya había casi 300 años de diferencia contra la universidad Ujú. pontificia que se creó en México.
Y entonces cuando nosotros empezamos a tener educación superior, pues ya teníamos muchos años de rezago. ¿Cuál fue nuestra óptica? Invitar a personalidades que nos oxigenaran el pensamiento. Y fue así, pues hemos invitado al rector de la UNAM, a embajadores, del CONACYT, al presidente de investigadores, a escritores, gobernadores, prácticamente han pasado por la universidad los últimos 7 gobernadores, diputados, etcétera, porque hemos hecho, además de la obligatoriedad de los planes académicos, una serie de modelos que permitan al alumno formarse en conocimientos que no aparecen en el plan de estudios. Y así desarrollamos el plan, un proyecto de Naciones Unidas que se da en varias instituciones aquí en la capital, donde adoptan el papel de un representante de un país ante las mesas de Naciones Unidas. Y ahí van los embajadores a convivir con nosotros. Creamos el modelo de parlamento universitario, donde los jóvenes debaten los temas nacionales y ahí van diputados a platicar. Pero bueno, hemos tenido el tema de mujeres, hemos tenido el tema de derechos humanos, en fin, todo esto que nos ayuda mucho. Ya ahora la conexión virtual pues nos abre mucho los espacios. En maestrías tenemos maestros de Argentina o maestros de España, porque bueno, nos conectamos y ahí estamos interactuando. Oye, Poncho, ¿qué otras actividades tienes además de la universidad, pasatiempos? ¿Qué haces en Matehuala? ¿Hay algo que hacer en Matehuala? ¿Tiene algo de bonito Matehuala? Siempre me he preguntado. Depende con los ojos que lo veas, mi Pablo. Tú lo ves con los ojos. Pues sí, si quieres a la tierra, pues lo tienes que ver así. No, Y tienes que reconocer los rezagos, los puntos pero hay cosas muy deficientes. padres, la comida, esto me gusta mucho. Bueno, mira, por ejemplo, tenemos la licenciatura en gastronomía y ahora ellos están preparando un proyecto muy interesante, primero de rescate de la comida tradicional, de la cocina tradicional. Pero no solo eso, están haciendo un proyecto de convocar a reinventar la cocina del altiplano. El altiplano potosino, a diferencia de la Huasteca, es una región muy dispersa y una población muy dispersa. En el 50% del territorio del Estado vive apenas el 15% de la población De San Luis Potosí. de San Luis Potosí. En la Huasteca tú convocas y están a 15 minutos la mayoría de las poblaciones. Tú les pones un son y todo el mundo se identifica. En la región del altiplano no tenemos una música así la norteña y sí alguna de estas, pero igual pasa con la gastronomía. Sí el asado de boda o el cabrito que se dice en Matehuala, y aunque es uno de los mejores de la región, el cabrito no forma parte de la gastronomía de Matehuala. ¿Por qué? ¿Cómo formaría parte si la gente la pudiera comer todos los días? Y no lo puede porque en la carnicería no te venden medio kilo de cabrito. Sí. ¿Me explico? Entonces, se está en esa etapa de poder reinventar la cocina, que no se requiere mucho. Por ejemplo, la tampiqueña, que fue creada por un potosino, y se llama tampiqueña porque él vivía allá, pero era un potosino, que es una tira de filete o de otro tipo de carne en tira, 2 enchiladas, guacamole y frijolitos. Pero la conoces en todo México. Sí. Oye, bueno, pero ahí también tienen Real de 14. Sí. Muy cerca. Sí. Y muchos parajes también turísticos. Sí, claro. Pero mira, por ejemplo, en Real de 14, la gente va y compra artesanía que no es de ahí. No es de Real de 14. Va y compra dulces que no son de ahí. Claro, ¿sí? Claro. Se hace falta entonces incentivar sí. esa parte, ¿no? Sí. Oye, no, pero no me contaste qué pasatiempos tienes además, leer, ¿qué te gusta leer? Bueno, siempre No sé. te falta tiempo.
Pablo, en la educación es así, es absolutamente. Yo creo que la educación, como la política, son bueno, seguramente otras, pero son de las grandes actividades del ser humano. Oye, Poncho, por otra parte, pareciera que los políticos se avergüenzan de la política y yo creo que la política no es responsable de muchos actos de los políticos. ¿Por qué pasa eso, Poncho? Pasa porque no llegan con un compromiso y si llegan se les deforma por las posibilidades de hacer turbulencias, ¿no? Este, con tristeza, con tristeza ves que la gente se perfila de un modo en las campañas Ujú. y llega muy diferente. Un día me decía era la procuradora de delitos electorales, la doctora María Los Ángeles Romo, que en los ejercicios de análisis que ella había realizado, es que se debería de sancionar el incumplimiento de las promesas de campaña. Ujú. Entonces, aquí te asegurarías que lo que se dijera fuera realmente. Y se aseguraría que quien llegue lo va a cumplir. No con esas acciones de notario y todo Que no sirve que no para nada. demuestran realmente, ¿no? Sino un compromiso cierto. Si alguien dice vamos a dar la planta de empleo, lo puede demostrar con hechos. Fíjate que, por ejemplo, algo que deberíamos de hacer en todos lados. La inversión extranjera es muy buena, extraordinaria, pero necesitamos apoyar al industrial, al pequeño y mediano industrial, al local, al que no se va a ir, al que no, al que va a ocupar 2 secretarias, 2 ingenieros, y por ejemplo en Matehuala, las empresas sí faltan trabajadores, pero son trabajadores de mano, casi de salario mínimo. Y entonces la gente dice, bueno, pues soy de irme de trabajador a Estados Unidos o quedarme aquí, me voy a Estados Unidos. ¿Sí? Entonces hay que alentar, imagínate, una zona industrial para pequeños y medianos industriales. ¿Sí? Que no dieran ocupación a 3,000, que dieran ocupación a 50. Pero si son 10 o 20, ya te están haciendo los equilibrios. Sí, porque por ejemplo a las empresas, a las grandes empresas el gobierno los apoya hasta con terrenos, hay muchos incentivos muy grandes, Sí, pero no para las medianas no empresas. las hay, al contrario, hay una asfixia fiscal, etcétera. Y son los que más empleados Pues generan. los que podrían generar. Esa es la base de la economía alemana, por ejemplo. Oye, Poncho, bueno, y frente a las elecciones del 2024, yo creo que está hay dos fuerzas políticas, ¿no? Lo que representa Morena y el Partido Verde y lo que representa el PRI, PAN y PRD. A nivel nacional se habla mucho de que los partidos han sido rebasados por los ciudadanos, particularmente en lo que se refiere al PRI, PAN y PRD. Creo yo, eso es lo que yo pienso, que la ciudadanía debe forzar a estos partidos para que los candidatos sean los perfiles nuevos o ciudadanos reconocidos. Si tú estás de acuerdo con esta idea, ¿cómo crees que se les puede o cómo piensas que se le puede presionar a los partidos para que hagan eso? Mira, desafortunadamente las cúpulas partidistas secuestran las candidaturas en su Sí, gran sí, sí. mayoría. Entonces, primer punto a corregir es modificar la ley de los partidos políticos y que debe ir aparejada con Poncho, pero eso ya no va a ser posible para estas elecciones no, del no, para esta no, 2024. pero tú me preguntas qué pudiera suceder. Dos, deberían de abrirse las posibilidades en piso parejo de que participe la sociedad civil. Como tampoco para la elección va a ser posible, tiene que abrirle el espacio, sentar a representantes de las organizaciones ciudadanas a las mesas de postulación de candidatos, cuando menos a las mesas claves. Y creo que se está entendiendo.
Han dicho en los acuerdos de la alianza, PRI, PAN, PRD, que no necesariamente tendrá que ser un político Sí. el candidato. Y seguramente no lo va a hacer. Va a ser una persona de la sociedad civil. Pues pudiera no serlo. Pudiera ser alguien que haya militado y que pueda hacerlo. Porque también se tiene que reconocer que alguien que quiera ser presidente de la República, pues debe Debe tener tener experiencia, el experiencia, bagaje ¿no? para eso no te lo da. Exacto, el manejo de una empresa así como O tal, haber ¿no? sido rector de una universidad. Exacto, exacto. Tienes que haber transitado por el tema de la administración pública y la política. Entonces es encontrar ese justo medio del perfil. Bueno, pero a nivel estatal, creo que ahí sí caben muchos perfiles, aunque no tengan experiencia Sí, sí política. cabe. Ahora, eso lo puedes suplir si haces una estructura de equipo de trabajo que sí la tengan y permites que operen. Oye, Poncho, pues la verdad es que nos ha servido mucho tus comentarios, te agradezco mucho esta plática y bueno, pues ojalá y podamos seguir platicando en cuanto se vayan acercando las elecciones. Les deseo mucho éxito en esta nueva etapa. Seguro que lo tendrás porque has demostrado, mi Pablo, como te digo, ese transitar donde has dejado huella. Y los invito a que hagamos un programa de Matehuala, en Matehuala. Ah, Sí. estaría todo dar. Muchas gracias, Poncho. Bueno, al contrario, muchas Por allá gracias. nos vemos. Gracias, mi Pablo.